Se ha presentado en Córdoba la primera denuncia por violencia obstétrica. Estamos con los papás que hace exactamente un año perdieron una criatura. Y es muy interesante el caso, además de ser, por cierto, además de decirlo, sumamente traumático, lo que se ha vivido, porque aquí no estamos hablando solo de un caso de presunta mala praxis. La doctora que patrocina esta demanda lo explicaba muy claramente. Con nosotros Janina Vera y Javier Sigismondi. Buenas noches a los dos. ¿Cómo te va, Petete? Buenas noches. Bueno, ¿cómo comienza el padecimiento de ustedes? Y si uno tiene que empezar a hablar del padecimiento, bueno, nosotros cuando nos enteramos la noticia de que íbamos a ser padres, bueno, empezamos a buscar médicos, bien quién podía llevar a atender el tema del parto, del embarazo. El seguimiento. El seguimiento, por supuesto, hacer todos los controles pertinentes que había que hacer. Vamos a la clínica, al Hospital Ferreira. Ahí nos atiende la doctora Giri Canteros, que es la obstetra de ella. Incluso ella en los primeros controles ya le detecta que tenía la presión alta, lo cual eso es, ya ahí debería haber sido vista como una paciente de riesgo. Un embarazo de riesgo. Un embarazo de riesgo, y eso es lo que no pasó y se llegó hasta últimas instancias, donde en el último control ahí se detecta que el crecimiento de la panza no era el normal que tenía que tener, que el niño tenía que nacer ya cuanto antes porque la placenta ya no estaba cumpliendo la función que tenía que cumplir de alimentar, y se llegó después a todo este tipo de instancias. Janina, ¿qué tiempo de gestación llevabas cuando diste a luz? 36 semanas, 35 y medio, o sea, ya era casi 8 meses. Claro, 8 meses. Y la denuncia no es solo contra el Hospital Ferreira, sino también contra la clínica Carafa. Explícame por qué comienza todo esto en el Ferreira y terminan ustedes en la Carafa. Es como nosotros decimos y denunciamos, y que lo ha explicado muy bien nuestra abogada Lola, la doctora Lola Guerra, que entramos en una variante del sistema, una variante violenta del sistema. En el Ferreira no tenían camas, no quisieron atendernos o no pudieron, y decidieron despacharnos como un paquete. ¿A poco de dar a luz? No, Caetano nació en la Carafa. Ellos me hacen el control, era un control de mes, y ahí ellos deciden, me mandan a hacer varios estudios, buscar plata, entonces típico cosas que hay en un hospital tan grande, una infraestructura gigante, y luego nos dicen anda por guardia y nos explican lo que es la preeclampsia y nos dicen, bueno, va a saltar una alarma en la cual la primera clínica donde vayas, la que salte como si fuera un sorteo de bingo, es a donde vas a ir. Y estuvimos horas y horas esperando. Yo le tuve que explicar a mi mamá que buscara cosas, no sabía dónde iban a ir. Nosotros fuimos a las 9 de la mañana como un control común y corriente, como un control, y estuvimos hasta las 11:30, casi 12 de la noche, que somos derivados a la clínica Carafa. Mientras tanto, en ese tiempo, además de los estudios pertinentes, ella quedó en una sala de guardia. O sea, de las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche en el que fuimos derivados a la clínica Carafa. Sí. Y ahí nos derivaron a la Carafa y le dicen, o sea, en el Ferreira le dicen, el parto tiene que ser ahora por la situación. Sí, eso nos dijeron al principio. Pero pasa prácticamente un día. Por la situación de la placenta tenía que nacer o ese mismo viernes o más tardar el día sábado. Lo que pasaba que el Hospital Ferreira no tenía las incubadoras necesarias para que ella pudiera dar a luz ahí. Entonces, como decir, va a salir una alarma, y esa alarma, la primera clínica que sea la que salga, es donde ustedes van a ir. Donde tampoco, cuando hablamos de violencia, tiene que ver con eso, ¿no? Que uno tampoco no tiene, ni siquiera tuvimos el derecho de elegir qué clínica queríamos ir nosotros. Yo hablé, incluso le había dicho para ir al hospital privado, y me decía no, porque cuesta plata. Y también eso, decir, bueno, yo quiero elegir porque aparte de la clínica Carafa nos quedaba muy lejos de donde ¿Ustedes tienen obra social? Sí. Sí, por eso nos atendíamos ahí en el Hospital Ferreira. Y la idea nuestra era que el niño naciera en el Hospital Ferreira y no en la clínica Carafa. ¿Y qué pasó en la Carafa? En la Carafa se fueron una serie de... Llegamos, el traslado fue, cuando me traslada el servicio de emergencias, fue como la de la preeclampsia de Ferreira, sin ningún tipo de papeleo y demás. Me hicieron sentir un paquete. Ahí sí fuimos recibidos y durante 48 horas
no había ecografías, no había ningún sistema. A él lo hicieron ir hasta buscar a una estación de servicios, estamos hablando de la medianoche, una botella de agua para que yo pudiera hacer los laboratorios porque el Ferreira no había mandado mi historia clínica. Fuimos un paquete. El niño no les importaba, yo no les importaba. ¿Y no fue con vos la historia clínica? No fue No, conmigo. porque cuando llegamos a la clínica Carafa hubo que realizar un montón de estudios de vuelta. Y para hacer esos estudios eso. Y lo que planteaba ellos, lo de que gaste una cosa burda, fue eso, es decir, usted papá vaya a la estación de servicio, compre una botella de agua que ahí vamos a hacerle el estudio de orina que tiene que hacerle. Cuando uno va a hacerse un estudio de orina, cuando tiene que hacer un estudio clínico de análisis, siempre le dan el material tiene que ser esterilizado, tiene que estar lo máximo cuidado y no esa cosa burda de decir, usted vaya a una estación de servicio, compre y ahí vamos a hacer el estudio de orina, o sea, a ese punto. Sin embargo, a pesar de todas esas violencias, de no tener ecografía el fin de semana, de tener información, Caetano nació bien el 30 de julio con 1,970 kg y pasó incubadora por eso, porque tenía 30 gramos menos. Y a nosotros toda esa semana nos dijeron que estaba bien, que estaba lindo, esa era la información que teníamos y de hecho nos quedábamos, porque yo era, y ahí viví un montón de situaciones violentas, o sea, del mismo parto, se burlaban de mi edad, estuve atada, yo no lo pude tocar, o sea, me lo mostraron, él no lo pudo tocar. Yo pedí entrar a la sala de parto y me dijeron que no tenían batas, entonces por esa razón no podía entrar. Qué extraño. Y cuando sale el niño, que yo lo quiero llevar arriba, me dice no, dice yo lo voy a llevar arriba y usted papá cuando esté capeado el niño, ya está en incubadora, recién ahí lo vamos a avisar para que usted lo pueda ver. Y lo que a mí por ahí me da mucha rabia, mucha bronca, es que yo a mi hijo lo pude tener en brazos recién cuando estaba muerto. Nunca lo pude tener en brazos cuando él estuvo vivo. ¿Y cómo es esto de que se burlaban de vos, que viviste otras situaciones de violencia? Fueron un montón de situaciones de violencia. Digo, cuando Lola, cuando ella lo explica mejor, y está justo ahora en la CEPAL, el hecho de que te aten, que no puedas tocar a tu hijo, que no puedas estar acompañado de una persona de confianza. Yo estaba comiendo una milanesa el día que me dicen, vas a bajar ahora a hacer la cesárea. Ese nivel de violencia hubo sobre mi cuerpo y durante el fin de semana me pusieron en riesgo porque no tenían ecografía. No les importó en la Carafa, como tampoco les importó en el Ferreira y como tampoco le importó la obra social. Y ahí en el mismo parto, la cesárea, las médicas hacían chistes y eso se fue continuo. La violencia que todas las mujeres sufrimos constantemente, las familias, las mujeres, todos, los padres, todos, porque nos encasillan en roles en los cuales uno tiene miedo y tenemos miedo cuando uno va a tener un hijo. Creo que tiene mucho amor para dar y mucho miedo, y las instituciones nos violentan. Deben estar para contener, precisamente. Y no nos contuvieron nunca. Incluso 20 días después que fuimos a buscar la historia clínica a la clínica Carafa, después de la muerte de Caetano, nos trataron como si fuéramos, primero como si fuéramos desconocidos, y después, hablando de violencia, fue literal, o sea, verbal, gritándonos en la sala de la NEO, a mí tirándome la historia clínica como si yo agarrara un papel y lo tirara así en este momento. O sea, a ese punto hablamos de violencia, y no solamente una violencia que padeció ella durante toda esa estadía, sino también la que me tocó padecer a mí, lo que le hicieron al niño. Caetano, incluso cuando fuimos a buscar la historia clínica, porque la historia clínica esa que pasó en ese incidente era una parte de toda la historia clínica. Cuando lo hicimos, fuimos a buscarlo con Lola, nuestra abogada. Estuvieron más de una hora para darnos una historia clínica. Primero decían que no estaba, que no existía. O sea, una suerte de destrato sufrieron entonces. Es violencia, no es destrato, es violencia. Ahora, ¿de qué muere Caetano? Todavía no sabemos. Al día de hoy, nosotros tenemos, la clínica Carafa dio 3 causas de muerte. Por lo menos, si es que no son 4. Dijeron sepsis. Que es con la que se cierra la historia clínica, que es la sepsis neonatal. Dijeron sepsis hospitalaria, después dijeron malformación congénita y después dijeron muerte súbita en una constatación que hicieron al INADI. Y todavía no sabemos de qué murió porque ellos no nos están contando. Todo el tiempo lo que intentaron fue buscar la culpa y nada de eso. O sea, a nosotros nos avisaron por teléfono que murió, cuando nos habían dicho que se iba a dar de alta. Entonces creemos que no pueden las instituciones seguir violentando a los niños, quitándole la identidad. A él no le hicieron los derechos básicos de ponerle su nombre bien, de poder tener a sus papás si se estaba poniendo mal o no. No nos avisaron, solamente te llaman por teléfono para decir
se nos murió el bebé. Y después nos dijeron que éramos psicópatas por preguntar. Entonces, no, eso no puede suceder más. Esa gente no puede estar cerca, no pueden los nacimientos ser así, nunca más. Que incluso con el tema del no ponerle el nombre al niño, o de ponerle el nombre y ponerle otro nombre, eso es gravísimo en el sentido de una cuestión de identidad de una persona, que uno vaya a buscar una persona con tal nombre y no esté, y esté con otro nombre. Sí, a mí no deja de sorprenderme esto en momentos en que se habla de la humanización de la medicina. Se está hablando mucho de eso porque en algún momento, y uno cuando va a un médico a hacerse atender, no solo cuando es papá y va a dar a luz, va con miedos y lo ve al médico, al profesional de la salud, como alguien superior que va a decidir sobre su propia vida. Y yo he escuchado a muchos profesionales hacer un mea culpa y una autocrítica, y por estos tiempos hay como algo que está en boga, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro, ponerse en el lugar del paciente. El que está esperando un resultado de un estudio, podés ser vos, el que lo está dando. El que va a ser papá, el que va a ser mamá, el que tiene miedo a morir, podés ser vos, ponerse en el lugar del otro. Y la verdad que este derrotero de situaciones lamentables no deja de sorprenderme y he quedado verdaderamente azorado, ¿no? Ojalá que se pueda llegar a fondo en esta cuestión. Y nosotros cuando hablamos también de la ley de parto humanizado, que tiene que ver con estas cuestiones de violencia obstétrica, es muy importante saber que los padres no son visitas a la hora de ver a sus niños en las neo. Nosotros el último día, el viernes, que fue el último día que lo vimos a Caetano, después que nos avisan que él fallece, nosotros queremos verlo a la tarde, no nos dejan entrar porque supuestamente le estaban haciendo una canalización, y después cuando logramos acceder, que lo vemos que el niño no estaba bien, que había incluso mangueras a las cuales estaba conectado y se caían y que las terminaron atando con cinta, a ese punto, nos terminan echando, cuando todavía ni siquiera se había cumplido el horario de visita. El horario terminaba a las 6 de la tarde y a nosotros 6 menos 10 ya nos habían echado de la neo. Janine y Javier, ¿querés agregar algo más, Janine? No, es exactamente lo que has dicho, Jorge, que somos personas y que lo más importante es que nos tratemos como pares. Esa cosa que decías del poder, que no sea una asimetría de poder todo el tiempo, que no tengamos miedo de poder tener nuestros cuerpos sanos y de poder tener un trato humano y respetuoso. Bueno, de todo corazón deseo que sea justicia y espero que la vida les dé el tiempo como para tratar de superar algo que es muy difícil de superar porque es un dolor que los va a acompañar siempre. Mucha fuerza a los dos. Y gracias, Jorge, por el espacio.